Bueno, pues soy Chimo, soy trader independiente y soy el creador de la estrategia La Red, de la que te voy a hablar a continuación. Pero voy a hablarte de ella de una forma, no de venir y soltarte un discurso de lo que es, de las bondades, de lo bueno, lo malo, sí, también eso, pero lo voy a hacer a través de 27 preguntas que he recibido, ¿vale? A través de WhatsApp, la mayoría, a través de 27 preguntas que me han hecho tanto gente que podría considerarse ya profesional o semiprofesional, como gente de la calle que está interesada en este tipo de inversión y ven en la red algo que les llama la atención. Entonces son esas 27 preguntas que podría hacerse cualquiera de vosotros o de vosotras, que me podríais hacer. De hecho, os invito, al final pondré el número del WhatsApp para que me enviéis las preguntas que queráis y os las contestaré, igual que voy a hacer ahora con estas 27 que he recopilado a lo largo de unos meses, ¿de acuerdo? Y que ahora las pongo todas en un solo vídeo para que obtengáis todas las respuestas de la red. Chimo, ¿y por qué dices que la red es diferente a cualquier estrategia de bolsa que existe? La red es diferente porque no intenta adivinar el futuro. La red se apoya en matemáticas puras, en estructura y sobre todo en el comportamiento natural del DAX, que a largo plazo, solo tienes que ver el histórico, pues tiende siempre a batir máximos, como prácticamente todos los índices, ¿no? Además, bueno, no depende de emociones ni de intuiciones, se ejecuta con un robot que hace absolutamente todo al 100%. ¿Vale? Todo, insisto, al 100%. Entradas, salidas, cierres, coberturas, todo, ¿vale? Daros cuenta que yo llevo operando en vivo esta estrategia de la red, ya en vivo, en real, desde febrero del 2022. Ya 4 años de experiencia real, 4 años, ¿vale? Más, o sin contar todo lo que se ha hecho de backtesting, cogiendo el histórico desde el 2008, ¿vale? Al final hemos visto que esta combinación hace que la estrategia sea sólida, repetible semana a semana, mes a mes, año a año. ¿De acuerdo? Y sobre todo, la hace muy profesional. No está exenta del riesgo como cualquier otro tipo de operativa, pero es un riesgo muy controlado. ¿De acuerdo? Una pregunta, Chimo. ¿De verdad solo con controlar la red o el robot cada 1 o 2 días, 5 minutos al día, obtendré resultados consistentes? Y la respuesta es sí. Es un contundente sí. La red está creada justo para eso. Tú no necesitas estar todo el día mirando velas o pasando horas interminables esperando a que suba, a que baje, a que se crucen las medias. No, no necesitas eso. El robot va a ejecutar automáticamente, como ya dije en la primera pregunta, el 100% del proceso. El 100%, repito. Tú solo revisas de vez en cuando para confirmar que todo está como debe, que todo está bien conectado, que no se me ha desconectado, en fin, este tipo de cosas, nada más. No hay que hacer nada de operativa, lo hace todo el robot por ti, ¿vale? Y aún así, con esa mínima dedicación, la estrategia produce resultados muy superiores a muchas metodologías tradicionales. Llevo ya 4 años viviéndolo en tiempo real y lo puedo decir con absoluta tranquilidad. Chimo, ¿qué pasa si el mercado cae fuerte de repente? La red utiliza un sistema inteligente de cobertura. No es un stop loss, ¿de acuerdo? Una caída fuerte no te deja atrapado ni te liquida la posición. Al contrario, la cobertura te mantiene protegido mientras el precio hace su movimiento a la baja, en este caso, ¿no? Cuando el DAX recupera, y lo dije en preguntas anteriores, por la propia naturaleza, lo hace siempre, la estrategia, digamos, se restaura, se reanuda ella sola, ¿no? Una vez que vuelve a la cobertura, ¿no? El robot gestiona esto, insisto, que es lo más importante y es el punto clave de esta estrategia. Gestiona todo esto sin emociones, sin dudas, sin errores humanos. Y funciona así desde el 2022 y en todo el histórico que hemos hecho, que hemos validado con unos resultados excelentes. Aquí por aquí podéis ver la prueba del año pasado, del 2025. Dices que el talón de Aquiles de la red está en una larga lateralización. ¿Y si el mercado se queda largo tiempo moviéndose solo 40 puntos arriba y abajo justo cuando entra la cobertura?
Bueno, esto es una pregunta de nota, ¿vale? De alumno avanzado. Efectivamente, la cobertura es donde empieza un poco todo, ¿no? Es ángel y es demonio. Pero veréis, la cobertura es el ángel. En definitiva, es el ángel de la guarda de nuestro capital. Pero también la causa que hace que nuestra red o estrategia pues, no sea perfecta. Ya que cada vez que se abre y se cierra, ¿vale? Nos genera un pequeño coste. Bien, para que una lateralización te dañe realmente la cuenta, es decir, tendría que repetirse más de 40 veces la misma oscilación de esos 40 puntos exactamente en el mismo punto, una lateralización a 40 puntos 40 veces, sin romper, por supuesto, la zona ni arriba, ni hacia abajo, ¿vale? Eso es una lateralización, como sabéis. Bien, esa probabilidad es extremadamente baja. No imposible, matemáticamente puede pasar, puede suceder, ¿no? Pero es muy, muy, muy baja. Y eso es parte de la robustez de la red. Está diseñada para asumir lo que es normal en el mercado y para sobrevivir incluso a lo poco probable. ¿Necesito experiencia previa para aprender la red? No, la respuesta es no. Puedes venir y trabajar con esta estrategia desde cero. Hay cantidad de alumnos, hay unos cuantos alumnos que su experiencia era absolutamente cero. En la formación yo te enseño en una mañana todos los pasos y después tienes acompañamiento ilimitado en el tiempo. Vas a formar parte de nuestro club de traders independientes. Eso significa que puedes preguntar siempre cuando quieras, un año después o 5 años después, siempre cuando quieras. Además, el robot, eso es lo verdaderamente importante, ejecuta todo el sistema sin errores emocionales. Ya lo he dicho en preguntas anteriores. Tú no necesitas improvisar, solo seguir un proceso claro, repetible y transparente. Hola, Chimo. Tengo una pregunta para ti. ¿Cuál ha sido el rendimiento real de la red? Mira, desde febrero de 2022 la he operado totalmente en vivo y los resultados han sido muy consistentes. Antes de eso, la estrategia fue estudiada y comprobada con histórico, como se suele hacer en estos casos, ¿no? Un histórico muy completo además, ¿no? Desde el 2008, creo que ya lo he dicho en alguna pregunta anterior. Confirmando todos y cada uno de estos años que el comportamiento estadístico es estable a largo plazo. A nivel práctico, en estos últimos 5 años hemos conseguido rentabilidades medias de un 102%. Y desde 2008, con el backtesting, la media ha sido de un 62 y pico por ciento anual de media. Estas medias superan ampliamente lo que ofrecen otras metodologías de una forma estable a lo largo de estos 17 años o 18 casi, ¿no? Y todo con una dedicación mínima y lo que ya he dicho en otras preguntas también, ¿no? Sin emociones. Todo esto gracias al robot. Chimo, tengo una pregunta. ¿Cómo puede la red ser tan estable si el mercado es impredecible? El mercado es impredecible a corto plazo, pero no lo es en su estructura profunda. El DAS tiende a máximos por el propio ADN de cómo funciona un índice, ¿no? Por naturaleza. Y eso es algo medible y demostrable o demostrado históricamente, ¿no? La red aprovecha ese comportamiento en las correcciones, que es donde la mayoría pierde dinero. Nosotros hacemos justo lo contrario. Compramos en las zonas donde otros entran en pánico. Y el robot hace el resto, sin dudar, sin cansarse, sin miedo. Hola, Chimo. ¿Y si es tan buena, por qué la compartes y no la usas solo para ti? Esta pregunta me la hacen muy a menudo y quiero responderla, claro. Bien, yo la uso todos los días desde hace ya 4 años. Es de lo que vivo y de lo que llevo viviendo estos últimos 4 años.
La empecé a compartir o la empecé compartiendo porque sé lo que se siente cuando estás perdido en la bolsa, cuando estás sin método y cuando no ves, no hay claridad, ¿no? Me hubiera encantado que alguien me diera una estrategia tan sólida como esta cuando yo empecé. Me hubiera encantado, de verdad, creedme. Y en el fondo yo no pierdo nada por enseñarla. Al contrario. Primero, por un lado, ayudo a otros que, bueno, pues dejen de sufrir en los mercados, porque eso es lo que es la red, dejar de sufrir, ¿eh? Y empiecen a trabajar con cabeza. Pero también es verdad que no quiero obviar, no quiero ser hipócrita. Es verdad que en poco tiempo, bueno, pues esto pues, se hizo viral y se fue corriendo la voz y terminó convirtiéndose en un negocio paralelo a mis propias inversiones. Bueno, y un negocio que me genera unos ingresos muy interesantes, ¿vale? ¿Y por qué no? Yo al final soy un profesional con un negocio con dos patas, que además son complementarias. La inversión y la formación. Uno no me quita lo otro, al contrario, yo voy invirtiendo a la vez, exactamente a la misma vez que van invirtiendo los alumnos, porque las redes son las mismas, los cruces están las mismas para todos. ¿Cuánto riesgo corro realmente con la red? Bueno, muy bien, una pregunta interesante también y que también se me hace mucho, ¿no? Al final es un poco lo que más miedo nos da, el riesgo en el que tengo que asumir, etcétera, ¿no? Bien, el riesgo está tasado matemáticamente. Hay un máximo de posiciones, un espaciamiento fijo y una cobertura muy controlada. Nada se improvisa, nada se mueve sin un motivo y el robot respeta al milímetro cada regla. Esto elimina el típico error humano que hace que se destruyan las cuentas. Casi siempre la destrucción de una cuenta viene por error humano. Secuestro de la razón, hay mil reacciones que se podrían analizar en un buen curso de psicotrading, ¿no? Nosotros hacemos que esto elimine el típico error humano que destruye cuentas, insisto. La duda, sobre todo, el miedo, el exceso de confianza. Por ahí viene la mayor parte de las veces. La red no improvisa, te da exactamente el nivel de exposición que tú autorizas. Chimo, ¿cuánto tiempo necesito para dominar la red? En una mañana dominas toda la teoría y toda la práctica también. El resto del trabajo lo hace el robot. Y además, por si todavía queda alguna duda, y además tienes acompañamiento ilimitado. Ojo y lo subrayo, ilimitado. Puedes volver, preguntar, revisar y ajustar cuando quieras, cuando lo necesites. Nunca vas a operar solo o sola. Esa es una de las grandes diferencias. ¿Y si me da miedo equivocarme? La red está pensada para eliminar el error humano. El robot ejecuta todo, insisto, como decía en la número 10, en la pregunta, entradas, cierres, coberturas, gestión del lotaje, todo, absolutamente todo. No depende de que tú estés inspirado o concentrado. Tú simplemente supervisas que todo siga el plan, que todo esté correcto, enchufado, tu portátil, ¿no? Que esté bien conectado, que no esté desconectado, o tenerlo en el VPS, en la nube. En fin, es lo único que hay que controlar. Y si tienes dudas, tienes acompañamiento ilimitado, como dije también en la pregunta anterior, sin fecha de caducidad. Nunca estás solo. Y nada, Chimo, tengo una pregunta que llevo tiempo dándole vueltas y es si la red funciona para cualquier mercado. Vale, no, la verdad es que no. Tampoco es que lo haya probado mucho en otros mercados, pero creo que no, sería la respuesta más correcta. De hecho, está optimizada específicamente para índices que tienden a máximos históricos. El DAX, que es con el que trabajamos, es el terreno perfecto para este tipo de estructura. Podría estudiarse en otros activos, pero donde realmente muestra su fuerza, matemáticamente hablando, es en el DAX, que es justamente donde la opero en vivo desde febrero del 2022. ¿Qué diferencia la red de una estrategia clásica de medias móviles? Vale, la red usa medias móviles, pero eso es solo una parte del sistema. ¿De acuerdo? La clave está en la estructura de la red de posiciones,
en las distancias matemáticas, en el tipo de cobertura y en el comportamiento natural del índice. No es solo una estrategia de cruces, de medias, ¿vale? Es un modelo estadístico, estructural y progresivo. Y el robot es quien ejecuta todo esto para que no haya desvíos ni errores. ¿Por qué dices que la red es casi perfecta? Porque elimina casi todos los problemas que arruinan a un trader. Las emociones, el exceso de horas, los stop loss mal puestos, las entradas impulsivas, las salidas prematuras. La red trabaja con un patrón repetible que llevo aplicando en vivo, como ya he mencionado en preguntas anteriores, desde el año 2022 y validando con histórico desde el 2008, como ya he comentado también. No es mágica, pero está muy cerca de ser un modelo matemáticamente casi perfecta. How much money do I need to start? Según todos nuestros estudios, todos los backtests, etcétera, etcétera, están basados en una cuenta de 10.000 euros. Vale, y con esta capitalización obtenemos unos rendimientos ya muy interesantes. Pero desde el punto de vista matemático se puede operar desde una cuenta de 1.000, es el mínimo, para que funcione matemáticamente, ¿vale? O sea, con 1.000 euros podemos ya empezar a operar en la red. Puedes usar más o menos, pero la estructura está optimizada ahí, ¿vale? No es el azar, es otra vez matemática pura. Y el robot está calibrado para ese comportamiento en función del lotaje, o sea, en función del capital, perdón, el lotaje que vas a utilizar. Pero cuando me dicen cuál es el capital ideal, hombre, el ideal son 10.000, porque es cuando empiezas a ver a final de año un dinero interesante, ¿no? O sea, un sobresueldo, una ayuda o lo que quieras, ¿no? Chimo, tengo otra pregunta para ti. ¿Realmente la cobertura no es peligrosa? La cobertura es tu cinturón de seguridad. Se coloca en un punto matemáticamente calculado, no se mueve, no se improvisa y solo actúa cuando toca. Se abre, se cierra y si vuelve a bajar el precio, se repite el proceso, ¿no? Es cierto que cada vez que abre y cierra una cobertura, ya lo hemos dicho en preguntas anteriores, nos genera un pequeño coste que nos va a restar del beneficio. Pero por la experiencia ya de estos años, es más que asumible ese riesgo o esa pequeña cantidad que nos va a comer, ¿no? Y también es cierto que esta es la única circunstancia en toda la estrategia que hace que nuestra estrategia, valga la redundancia, no sea perfecta. Y el robot lo hace siempre con la misma precisión. No hay dudas, no hay impulsos humanos. ¿Cuál es el mayor beneficio de la red? ¿Cuál es el mayor beneficio de la red? Pues la tranquilidad. Sobre todo eso. Saber que tienes una estructura que funciona en tendencias y en correcciones. Saber que el robot trabaja solo al 100%, sin emociones. Saber que el DAX tiende a máximos. Saber que tienes acompañamiento ilimitado. Y saber que tú no tienes que improvisar jamás. ¿De verdad la red puede cambiarte la vida? Pues sí, la respuesta es así de contundente, sí, sí. No solo por los números, sino por la paz mental. Cuando tienes una estrategia sólida y 100% automatizada, tu vida cambia. Dejas de perseguir al mercado, empiezas a trabajar con calma, con método y con un plan claro y muy sencillo. Eso sí, muy sencillo, pero altamente rentable. Hola Chimo, tengo una pregunta para ti. ¿Por qué debería aprender esta estrategia contigo y no con otra persona? Muchas gracias. Bueno, pues mira, Félix, pues primero porque es mía. Yo la he creado, la he inventado, la he parido, todo. La he ajustado, la he vivido en mis propias cuentas. Y de todo esto, como ya lo he dicho en preguntas anteriores, desde febrero del 2022. Y la he estudiado en histórico
años atrás hasta el 2008, como ya he comentado, ¿no? Porque te proporcionó un robot que te libera de estar horas interminables ante la pantalla y, bueno, que va a estar trabajando para ti sin descanso todo el día y toda la noche. Cuidado, 24 horas al día de lunes a viernes. También porque nadie conoce mejor cómo se comporta en cualquier situación, ¿no? Todo esto está basado en mi experiencia personal. Y además, bueno, pues si esto es poco, pues te acompaño sin límite de tiempo durante todo el proceso que quieras estar invirtiendo con la red. Chimo, ¿cómo gestiona la red la ampliación progresiva de posiciones para evitar sobreexposición? Bueno, la red usa un modelo de progresión controlada donde el tamaño de cada nueva posición está limitado y matemáticamente calculado. Ya he dicho 100 veces que es una estrategia sobre todo pura matemática, ¿no? Ojo, no se trata de una martingala, no dobla el lote, ¿de acuerdo? En cada nueva entrada. Es un crecimiento lineal moderado que permite resistir correcciones profundas sin comprometer la cuenta. Todo lo hace el robot, insisto una vez más, respetando siempre el número máximo de posiciones o entradas a mercado. Oye, Chimo, ¿y cómo garantiza la red que la cobertura no genere un ciclo continuo de pérdidas? El punto de cobertura está diseñado para que el rango de apertura y cierre sea mucho menor que el beneficio potencial total de la red. Es decir, lo que nos va a ir comiendo en cada vez que abre y cierra la cobertura es muy pequeñito comparado con ese 38,5% que nos va a dar la red completa, ¿no? Incluso si la cobertura se repite varias veces, el diseño estadístico hace que la cuenta resista y que al volver el precio, al volver otra vez hacia arriba, la red, una vez cerrada, compense todo. Bien, para destruir la cuenta se necesitan más de 40 repeticiones exactas en el mismo punto. Esto ya lo hemos dicho o comentado en una pregunta anterior también, lo cual es altamente improbable. ¿Puede pasar? Sí podría pasar, pero es altamente improbable. Es decir, algo prácticamente inexistente en la historia del DAX. Toda estrategia de inversión tiene riesgos. Yo te pregunto, ¿cuáles son los riesgos reales de la red según el análisis profesional y hasta qué punto pueden afectar al inversor? Claro que existen riesgos. Lo he dicho en algunas de las respuestas anteriores también. Ninguna estrategia es perfecta al 100%. No existe. No existe, ¿vale? Partimos de esa base. En el análisis profesional de la red, calculamos una probabilidad aproximada en cuanto a imperfección de un 5%, ¿vale? Ese 5% se concentra íntegramente en escenarios muy extremos, ¿vale? Lateralizaciones prolongadas exactamente en el mínimo nivel de cobertura, en el mismo nivel de cobertura. Esto ya hemos hablado anteriormente, en la pregunta anterior incluso, lo cual es altamente improbable, pero podría llegar a pasar, ¿vale? Lo importante es que la red fue diseñada para absorber estrés. Es matemáticamente estable y muy difícil de romper. Lleva más de una década probada en histórico y casi 4 años validada en cuenta real. ¿Vale? Esto ya lo he comentado también. Siempre mostrando el mismo patrón de fortaleza. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Que incluso reconociendo los riesgos, lógicamente, como es natural, como debe hacer cualquier profesional serio, claro, el sistema sigue operando con una estabilidad estimada cercana al 95%. Eso, en el mundo del trading, es una barbaridad. Oye, Chimo, ¿por qué no revelas los parámetros exactos de tu estrategia? Porque los parámetros son el corazón de la estrategia y forman parte de una propiedad intelectual protegida, como debe de ser, ¿no? Pero el alumno los recibe íntegramente en la formación y además obtiene el robot, ya configurado, claro, listo para funcionar. No necesitas tocar nada, solo aprender a supervisar, nada más. He visto otros cursos con peores estrategias y más caros que el tuyo.
¿por qué tu formación es tan económica? Y luego, en relación al precio de la formación, preguntarte si crees que ese precio se va a mantener. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, Eva, ¿por qué es tan económica? Es verdad que lo es, pero es así porque quiero que sea accesible. Sé perfectamente, como además ya se indica en un informe profesional, del que ya hablé en preguntas anteriores también, que el valor real de esta estrategia, que al final va en función de los resultados, podría ser el triple, ¿vale? De lo que ahora mismo está costando, ¿no? Por su consistencia, por robustez, en fin, todo ese tipo de cosas. Llevo casi 4 años demostrándolo. ¿De acuerdo? No es algo que esté de moda ahora y que ha acertado y se haya subido a una tendencia y punto. 4 años demostrándolo en todo tipo de formas de mercado, ¿no? Pero de momento prefiero, que más personas puedan aprender mi estrategia sin barreras económicas, es decir, que no sea un problema el tema económico, ¿no? Que esté accesible a todo el mundo. Aún así, claro, lógicamente el precio actual es temporal y aquí te respondo un poco a la segunda pregunta, ¿no? No sé si lo subiré en el último trimestre de este año o empezando el año que viene, no lo sé, ¿no? Pero, bueno, como dije antes, probablemente pues con el tiempo la estrategia, al estar demostrando esa solidez increíble, es lógico que vaya ajustándose su valor, ¿no? Pero ahora mismo el precio, y quiero que así sea, permite que cualquiera pueda acceder sin excusas, ¿vale? Que no sea un problema el tema económico y ofrecer realmente una oportunidad a todo el mundo que nos esté viendo y que venga rebotado de 1000 estrategias y tal, que sea una oportunidad real. ¿El robot que ejecuta la red tiene algún coste? ¿Cómo funciona exactamente para nosotros, los alumnos? No solo tienes acceso a la red, a la estrategia, sino que además el robot que la ejecuta al 100%, no te olvides de esto, es gratis durante el primer año completo. Desde el día que haces la formación hasta el mismo día del año siguiente es gratuito. Un año entero probándolo sin limitaciones. Vas a poder operar, como ya hemos comentado en preguntas anteriores, sin emociones, sin dudas, sin estrés y con absoluta disciplina matemática desde el primer día. Y después de ese primer año, si decides seguir usándolo, el coste anual va a ser ridículamente bajo. Ya te lo adelanto, ¿vale? Ridículamente bajo para lo que ofrece, claro. Hablamos de automatización total, ejecución perfecta de la estrategia y acceso permanente a todas las actualizaciones que voy incorporando para mejorar el rendimiento del propio robot. De hecho, en este último año, en el 2025, el año anterior, hicimos 2 o 3 que fueron claves y en este 26 en el que estamos ya hemos hecho otra y estamos constantemente. Pues tendrás acceso en ese precio ridículo a todas esas actualizaciones. Es decir, tendrás un sistema robusto probado en histórico desde 2008 y con mi experiencia real desde febrero del 2022, funcionando solo, sin que tengas que hacer absolutamente nada y por un precio simbólico comparado con todo lo que te aporta. Chimo, ¿qué mensaje le darías a alguien que nos esté viendo o escuchando ahora mismo y se pregunte si este es el momento oportuno de apuntarse a la formación de la red? Yo te diría algo muy simple. Este es tu momento. Esta es tu estrategia. La red no es una estrategia más. Es un sistema robusto probado. Me remito a un análisis profesional independiente, ¿no? La red juega en otra liga. Y su valor, pues lógicamente se va a disparar en cuando empecemos a abrirla al público de forma masiva, ¿vale? Y el acompañamiento que recibirás conmigo es sin límite de tiempo. Esto, ojo, que es muy importante. Si estás cansado de perder tiempo, dinero y energía en sistemas que no funcionan, o funcionan un día sí y 3 no, aquí tienes algo real, sólido, consistente, constante y transparente. Es tu mejor oportunidad para dejar de buscar, de dar palos de ciego y empezar a generar ingresos consistentes.
puedes mandarme tu pregunta también en este número de WhatsApp y te la contestaré en tu propio WhatsApp, directamente a ti. También puedes, en el mismo número de WhatsApp, pedirme información directa, hablaré yo contigo, por si todavía te ha quedado algo, alguna duda o algo en el aire. Así que muchas gracias a todos y aquí os espero.